Estás escuchando Mirando al Sur. Son 11 minutos los que ya pasan de las 10 de la mañana en todo nuestro territorio, que seguimos mirando al sur sin perder el norte, sin perder ningún punto de vista de la realidad y de la actualidad. Y todo esto nos lleva a esta hora de la mañana a hablar con el secretario de la Asociación Diversas, Sergio Siberio. Sergio, buenos días. Javier, encantado siempre de estar con ustedes aquí en Onda Tenerife como una entidad que también trabaja en el sur de la isla. El placer es totalmente nuestro, Sergio, y el motivo de la llamada es precisamente por las declaraciones realizadas en la jornada de ayer por el nuevo concejal del grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Arona, el concejal de Vox, el concejal Naim Llanes, donde pues precisamente, antes de entrar en tu análisis, vamos a escuchar a una pregunta que precisamente le hacíamos sobre esa ruptura de los colectivos LGTBI, la ruptura de los colectivos LGTBI con el Ayuntamiento de Arona, pues al integrar precisamente en el pacto a su formación política, a la formación de Vox. Esto era lo que nos decía Naim Llanes en la jornada de ayer. No seré yo que lo reconduzca, en cualquier caso sí me gustaría notar que ninguno de esos colectivos ha trabajado en Arona, ningún proyecto de esos colectivos que suscriben esa carta trabaja en Arona. Solamente hay una asociación que se llama Canary Pride, que es la que trabaja en el municipio de Arona, que no suscribió esa carta. Entonces, esos colectivos forman parte de la Mesa Insular LGTBIQA+, de la que yo formo parte como miembro del grupo mixto Vox. Conozco a cada presidente, presidenta de las asociaciones LGTBIQA+. No me sorprendió el comunicado porque ya en la mesa insular en la que pertenezco como consejero se me señaló la vez pasada que fui en un tono de escucha, como me caracteriza, y dialogante, pero bueno, no pasa nada si esa es la actitud que algunos tienen. Yo no la voy a juzgar, como decía en la propia rueda de prensa. Creo que en ninguna de nuestras áreas se nos ha planteado ninguna situación en la que tengamos que elegir entre unos vecinos u otros. Esa no es la actitud de Vox. Nosotros no vamos a elegir entre unas personas u otras, entre unos vecinos u otros. Esa actitud de confrontación no es propia de Vox y nosotros no vamos a caer en esa actitud de confrontación. Eso era algo de lo que nos decía precisamente cuando le preguntábamos sobre esa ruptura. Sergio, ¿te ha sorprendido las declaraciones de Naim Llanes? No, Javier, no me ha sorprendido porque Vox es el partido de la mentira. Vox es el partido del negacionismo. Vox es la organización política que desde luego nada bueno tendrá que decir de los colectivos LGBTIQA+. Y ayer el señor concejal Naim Llanes y también consejero de Vox en el Cabildo de Tenerife sencillamente mintió, demostrando un nulo conocimiento de la realidad de cómo se trabaja por parte de los colectivos LGBTIQA+, en el municipio de Arona, y que se suma también a, pues la ignorancia propia también de la alcaldesa Fátima Lemes, que en varios medios de comunicación ha dicho que no solo no se va a sentar con nosotras, que ya desde luego nosotras hemos negado cualquier posibilidad desde el momento en que pacta con Vox, sino que ha dicho que no nos conoce, que no conoce a los colectivos LGBTIQA+, que trabajamos en su municipio. En fin, esto da buena muestra de lo que le interesa al Ayuntamiento de Arona y a este grupo de gobierno, los colectivos LGBTIQA+. Yo no sé si has tenido contactos, Sergio, tú dices que con el grupo de gobierno esas relaciones están rotas por parte de todos los colectivos que firmaron en su momento ese documento, pero hay preocupación en la ciudadanía de Arona con todo lo que está pasando, sobre todo cuando estamos hablando, bueno, pues de colectivos que son muy, muy, muy sensibles, que necesitan precisamente esa atención. Sergio, ¿ha habido algún contacto, pues, precisamente con vecinos?
Mira, yo, Javier, creo que es fundamental que pongamos blanco sobre negro y le digamos algunos datos. Esperemos que el señor Llanes nos pueda escuchar esta entrevista. Y si no, se la pasarán seguramente, Sergio. Seguramente se lo pasarán y seguramente va a poder descubrir que su conocimiento sobre la realidad de la atención a las personas LGBTIQA+ en la ciudad de Arona y lo que dijo ayer en las ondas de Onda Tenerife precisamente es rotundamente falso. Mira, Diversas es una entidad LGBTIQA+ que cumple este año 10 años en la isla de Tenerife, que lleva trabajando desde hace todo este tiempo en toda la isla de Tenerife y concretamente en el municipio de Arona. En el año 2021 atendimos a 4 personas en el ámbito social y a 4 en el ámbito psicológico, en total 8. En el año 2022 atendimos a 15 personas en el área social y psicológica, de Arona, digo, personas trans en situación de sinhogarismo, personas migrantes, que yo entiendo que esto a Vox le parecerá una aberración, víctimas de violencia intragénero. Nos coordinamos con el área de servicios sociales del Ayuntamiento de Arona, atendimos a 6 personas en el área de salud y impartimos charlas y talleres en el ámbito educativo en diversos centros de secundaria a 152 personas. En total, en el año 2022, Vox ni siquiera estaba en el Ayuntamiento de Arona, 173 personas. Año 2023, continúo. En el área social y psicológica, 15 personas atendidas en el municipio de Arona. Además de los anteriores perfiles, también atendimos a familias de menores del colectivo. También le parecerá esto una aberración a Vox, porque entiende que la familia de los menores trans deben ser también una aberración. Además, atendimos a 4 personas en el ámbito sexológico en sus necesidades en materia de salud sexual. Además, pruebas rápidas a 8 personas de VIH, sífilis y hepatitis C, 8 personas del municipio de Arona. En el área jurídica, 6 personas atendidas en el año 2023, por cierto, por incidentes LGBTIQ-fóbicos en el municipio. Y en el ámbito educativo, 135 personas. En total, año 2023, 168 personas del municipio de Arona. Y termino con el año 2024, que podemos decir que hay un récord que debería sonrojar al concejal de Vox y debería sonrojar también a la alcaldesa Fátima Leme y también, por supuesto, a la responsable de Coalición Canaria que está pactando con Vox. En concreto, 17 personas atendidas en el área social y psicológica, las necesidades sociales y psicológicas de la ciudadanía de Arona, 14 personas a las que les hicimos las pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis C, una persona a la que, bueno, pues también acompañamos en el ámbito de la representación letrada, 306 personas, 306 que hicimos talleres jóvenes, en este caso, en el ámbito educativo, y lo que les debería preocupar es que en el año 2024 se produjeron en Arona 11 agresiones LGBTI-fóbicas, 11 delitos de odio por los que hemos tenido que atender a personas del municipio de Arona. Y debo decir claramente, los delitos de odio e incidentes LGBTI-fóbicos que también se han producido en la ciudad de Arona, como en el resto de la isla de Tenerife, pero pongo el foco en esas 11 personas, tienen una causa más que evidente: los discursos de odio lamentables que una fuerza política como la de Vox ha ido permeando en la sociedad y poniendo sobre la mesa en medios de comunicación y ahora también desde el gobierno municipal. 348 personas en el ámbito 2024. En total, contamos más de medio centenar de personas LGBTIQA+ del municipio de Arona que hemos atendido. Y el señor Llanes ayer se atrevió a tener la poca vergüenza, que por cierto le caracteriza, para decir que no habíamos trabajado en la ciudad de Arona. Fíjese lo que conoce él de la ciudad de Arona en relación con los colectivos LGBTIQA+, que no se había atrevido ni tan siquiera a revisar los datos que tiene o debería tener el municipio y los servicios sociales con los que trabajamos. Fíjate, Sergio, yo haciendo aquí una suma rápida, en estos 4 años, en este periodo entre 2021 y 2024, estamos rozando el 1.000.000 de personas. Número arriba, número abajo, cifra arriba, cifra abajo, el 1.000.000 de personas las que ustedes han atendido solamente en el municipio de Arona. Y claro, muchos oyentes de este municipio se estarán preguntando, ¿y ahora qué? Porque claro, si desde el ayuntamiento se piensa de esa manera, que ustedes y otros colectivos firmantes del documento no han trabajado para la calidad de vida precisamente de estas personas, los colectivos que sí, o las personas en este caso que sí han sido beneficiadas, se estarán preguntando ¿y ahora qué va a pasar? Escuchando sobre todo lo que ha dicho en la jornada de ayer el concejal de Vox. Yo lo que tengo muy claro, Javier, es lo que pueden esperar del Ayuntamiento de Arona. La nada más absoluta.
porque esa es la que ha caracterizado, por cierto, a los últimos años en el gobierno municipal también de Arona. Quiero decir, el colectivo Diversas, en este caso, y los colectivos LGBTIQA+, estamos prestando un servicio a la ciudadanía LGBTIQA+ de Arona con proyectos insulares como los que he comentado, que el Ayuntamiento de Arona no realiza, porque el Ayuntamiento de Arona, y voy a ser claro al respecto, no tiene los recursos ni pone como prioridad la atención a las personas LGBTIQA+, y por eso yo tengo que decir claramente, y lo decíamos en las entrevistas que hemos tenido, Javier, Diversas no va a dejar de atender a las personas LGBTIQA+ del municipio de Arona. Diversas no va a mirar hacia otro lado ante la pasividad y, por supuesto, el insulto y la agresión evidente que el grupo de gobierno de Arona está cometiendo contra las personas LGBTIQA+, permitiendo que la ultraderecha entre en el gobierno municipal. Nosotras vamos a seguir atendiendo. Ya digo, si pudiera darte en este momento las cifras del año 2025, probablemente ya estaríamos rozando una cantidad muy superior a la que te acabo de comentar, porque seguimos atendiendo a personas LGBTIQA+ de Arona. Y reitero, lo que más nos preocupa es que Arona sea el tercer municipio de la isla de Tenerife con más delitos de odio e incidentes LGBTI-fóbicos. Y el Ayuntamiento de Arona, voy a ser claro, no tiene proyecto respecto a las personas LGBTIQA+, y sobre todo, aún teniéndolo, se les puede, digamos, afear que, desde luego, teniéndolo, ese proyecto es absolutamente hipócrita y totalmente contrario a los valores que defendemos desde los colectivos LGBTIQA+ y desde el activismo, porque gobiernan con la ultraderecha y han permitido que Vox, una fuerza política de ultraderecha, marcadamente de ultraderecha, decía el concejal Llanes, que se había sentido señalado en la mesa insular LGBTIQA+. Las que nos sentimos señaladas por su ideología lamentable y fascista somos los colectivos LGBTIQA+, y lo que hacemos en relación con las respuestas que damos es simplemente defendernos ante las agresiones que ellos han cometido. Naín Llanes no está en cualquier fuerza política, está en una fuerza política de ultraderecha que atenta contra nuestros derechos y que, si tuvieran posibilidad, y por cierto ya la tienen en Arona, se cargarían todos los derechos que hemos conquistado. Importante lo que nos estás diciendo, sobre todo con ese compromiso que tiene Diversas para con la sociedad del municipio de Arona, que no se sientan solos, ¿no? Que tengan ese respaldo, bueno, pues por lo que pueda pasar, y más cuando tú nos estás diciendo que esos delitos de odio, ¿no?, que se están registrando en el municipio, la verdad es que cuesta entenderlo, que todavía a estas alturas del siglo en la que nos encontramos, bueno, pues todavía se lleven este tipo de circunstancias. Esto que parece que más de evolucionar, parece que estamos haciendo los pasos contrarios, ¿no? Estamos involucionando. Sí. Efectivamente, Javier. De hecho, ¿cómo no va a haber delitos de odio e incidentes LGBTI-fóbicos si se producen determinados discursos? Mira, en estos días hemos escuchado también a la alcaldesa Fátima Lemes decir que lo que más le había dolido en relación a lo que había pasado con la entrada de Vox en el gobierno municipal era las burradas que había tenido que escuchar por parte de los colectivos LGBTIQA+, las burradas que nosotras habíamos dicho sobre su posible ideología o lo que ella estaba permitiendo. Si me permite, Javier, voy a leer algunas de las que nosotras consideramos que son las burradas que hemos tenido que escuchar. Santiago Abascal, el líder de Vox, dijo: las políticas de género no sirven para erradicar la violencia de género, sino que lo que hacen es estigmatizar a los hombres. Dijo también: el lobby LGTB se ha convertido en un poder real que está consiguiendo imponer su ideología y cambiar las costumbres de la sociedad. Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, dijo: no vamos a permitir que los niños sean adoctrinados en las aulas con la ideología de género, ni que se les enseñe que ser homosexual es una opción válida. Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, dijo: lo que no podemos hacer es que la ideología de género sea una doctrina impuesta en las escuelas con la que se daña a nuestros hijos. También dijo: el matrimonio entre personas del mismo sexo no es un derecho, es una imposición de la ideología de género. Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, dijo: la ley de matrimonio homosexual es una de las leyes más injustas que se ha aprobado en este país. Y dijo también: el matrimonio homosexual no es un derecho, es una moda política impuesta por la mayoría. Termino. Víctor Sánchez del Real, diputado de Vox, dijo: las personas que han decidido cambiar de sexo están confundidas y nuestra sociedad no debe seguirles el juego. Si la alcaldesa Fátima Lemes quiere encontrar una burrada, que lea cualquier declaración
de cualquier representante de Vox respecto al colectivo LGBTIQA+, y que se mire al espejo de su gobierno municipal. Está gobernando con la ultraderecha que dice esas burradas sobre nosotras. Y después de esas burradas, ¿qué esperamos que se produzca en la sociedad? ¿Qué esperamos que pase en relación con las personas LGBTIQA+? Si hay partidos que siguen a pie, si hay personas, que siguen a pies juntillas lo que dice esta fuerza política, pues evidentemente esta fuerza política es corresponsable de los delitos de odio e incidentes LGBTI-fóbicos que sufrimos, porque los discursos de odio que ellos trasladan a las instituciones y a los medios de comunicación son la antesala de lo que luego sufrimos en las calles. Y ante eso, nosotras, los colectivos Diversas, Libertrans, Caminar Intersex y Apertura, no sé el resto, porque el resto tendrá que responder por sí mismo, pero estos colectivos no vamos a mirar hacia otro lado y nos van a tener enfrente. Sergio, está claro, por lo que tú nos estás diciendo, cuál es el posicionamiento de Vox, también por lo que te escuchamos a ti, el posicionamiento que tiene la propia alcaldesa con la decisión que los diferentes colectivos han tomado, han llevado a cabo. Pero yo no sé si Clara María Pérez, la primera teniente de alcaldesa, les ha llamado a ustedes, o por lo menos esperaban ustedes la llamada de la primera teniente de alcaldesa, la concejala de Coalición Canaria. A nosotras no, desde luego no nos ha contactado, y si nos quiere llamar, yo voy a ser muy claro, Javier, si nos quiere llamar y quiere ponerse en contacto con nosotras, es porque ya está hablando, es porque, vamos, en el futurible e hipotético caso de que ya estuviera hablando con otras fuerzas políticas para presentar una moción de censura en el municipio de Arona, que estuviera hablando con el PSOE, que estuviera hablando con Más por Arona, o que estuviera hablando con Nueva Canarias. Si va a hablar con nosotros y pretende hablar con los colectivos LGBTIQA+, mientras Vox continúa en el gobierno municipal, con nosotras, que no cuente. Y lo que sí te digo, Javier, es que de la misma manera que yo el otro día aquí, en medios de comunicación, planteaba que nos parecía que las declaraciones de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, justificando este pacto y diciendo que de alguna manera este pacto pues garantizaba la estabilidad política, cuando ya sabemos de antemano, y por eso decía lo de la moción de censura, que no se garantiza la mayoría absoluta en el pleno municipal, tengo que decirte que también en persona, el otro día nos reuníamos con la presidenta Rosa Dávila y le dijimos con puntos y comas todo lo que yo he expresado en este medio de comunicación, y le expresamos de forma clara que estamos muy indignadas, que estamos decepcionadas con la fuerza política de Coalición Canaria que ha permitido la entrada de la ultraderecha en el gobierno municipal de Arona. Decía además el secretario general de Coalición Canaria en Tenerife que ellos no se habían movido. Pues conviene que se muevan. Yo voy a ser muy claro al respecto, porque mientras que no se mueven y permanecen pues totalmente silenciosos y permanecen totalmente inertes ante la entrada de la ultraderecha en el municipio de Arona, los colectivos LGBTIQA+, nos movemos en dirección diametralmente opuesta a esto, y por eso vamos a ser muy claras. O sea que el mensaje es sencillo: si la responsable, la portavoz de Coalición Canaria en el municipio de Arona quiere contactar con nosotras, las líneas abiertas, pero solo a cambio de que Vox sea desalojado, que la ultraderecha sea desalojada del gobierno municipal. Sergio, no te acabé de entender. Rosa Dávila, en esa reunión que mantienen con ustedes, que mantuvo con ustedes, con los distintos colectivos, ¿les dijo que no sabían nada? O sea, que no tenía ese para bien este pacto. No, nosotras, por parte de Rosa Dávila, simplemente recibimos el acuso de recibo de lo que nosotras le habíamos expresado. Nosotras dijimos muy claramente cuál era nuestra posición respecto a lo que estaba pasando en el municipio de Arona, y le dijimos que de la misma manera que lo habíamos dicho en los medios de comunicación, también se lo íbamos a decir allí en persona sin ningún tipo de obstáculo. En todo caso, tengo que decir que si bien ella acusó recibo, y efectivamente es una cuestión que en este caso ha tomado Coalición Canaria en el municipio de Arona, tengo que decir que la posición de la presidenta del Cabildo es muy nítida en relación, posteriormente se puede ver en las redes sociales, un vídeo en el que dijo que no vamos a avanzar en derechos, sino que que no vamos a retroceder, en derechos, sino que vamos a avanzar. Pues para nosotras avanzar en derechos en ningún caso es que se gobierne con la ultraderecha, y eso es lo que está permitiendo Coalición Canaria. Por eso nosotras hicimos ese llamado. Y en cuanto a las decisiones internas de los partidos políticos, si sabían, si no sabían, si estaban quietos o no lo estaban, que esto lo decía el secretario general
de Coalición Canaria, en este caso Francisco Linares, por nuestra parte el planteamiento es sencillo. Si no se han movido, conviene que se muevan y que ya que ha llegado, ya han aprobado la entrada de Vox en el gobierno de Arona, y era una línea roja, que la recuerden, y si no la recuerdan ellos y ellas, nosotras desde los colectivos LGBTIQA+, se la vamos a recordar, porque es nuestra obligación y porque nuestro movimiento, nuestro activismo consiste precisamente en ser coherentes, que es lo que creemos que en este caso no ha sido Coalición Canaria. Bueno, por recordárselo, nosotros tenemos precisamente el corte del máximo exponente de Coalición Canaria, como viene siendo Fernando Clavijo, cuando decía precisamente que Vox era un partido de línea roja, o sea, que era una línea roja. Pero bueno, hay que ya también sabemos muchas veces cómo son los discursos de los políticos. Sergio, que te agradezco muchísimo que una vez más hayas estado aquí con nosotros. Ya nos irás informando a ver si ustedes van a hacer algún tipo de movimiento, algún tipo de protesta en el municipio de Arona. No sé si se estará organizando algo. ¿Hay algo de esto o todavía no? Bueno, por nuestra parte estamos, quiero decir, la decisión la hemos tomado de forma muy clara y seguimos a la espera. Yo quiero aprovechar, Javier, para decir que han seguido pasando la semana y que el Partido Socialista, que supuestamente estaba haciendo movimientos para lograr una mayoría alternativa en Arona, tampoco ha sacado ninguna conclusión durante este tiempo. Nos preocupa la pasividad que en este caso están manifestando las fuerzas políticas de oposición en el municipio de Arona, y por nuestra parte creemos que, en este caso, sin perjuicio, por supuesto, de las movilizaciones que nos planteamos y que es una cuestión que desde luego estudiaremos para implementar en este municipio también, y en rechazo a la entrada de la ultraderecha en una ciudad tan importante como la que es Arona, creemos que es el momento de que, ayer, precisamente al hilo de lo que decía Naim Llanes, creo que era el director de la radio, decía algo así como qué democráticos somos nosotros los colectivos LGBTIQA+. Pues nosotros hacemos una llamada a la democracia que implica efectivamente que las fuerzas políticas que tienen la mayoría absoluta del Pleno Municipal de Arona puedan plantear una moción de censura para desalojar a la ultraderecha de Arona. Y lamentablemente, no le podemos dar 100 días a Vox, porque si les damos 100 días a Vox, al día siguiente de esos 100 días ya no tendremos ninguno de los derechos que hemos conquistado de los colectivos LGBTIQA+. Al fascismo, a la ultraderecha, nosotras no les vamos a dar ni un centímetro, ni un solo día, ni un solo segundo. Y si quieren que se les dé esos segundos, que vayan a una fuerza política que tenga un mínimo de dignidad y que no atente y que no construya su discurso y su ideología con base en el odio a otras personas, con base en el odio a las personas LGBTIQA+, a las personas migrantes, que no nos queremos olvidar, que también hay en el municipio de Arona, y a las mujeres, con la negación de la violencia machista y tantas otras cosas. Ante eso, nosotras lo tenemos claro, un llamado, más que a la movilización ciudadana, que ya nosotras hemos puesto en ese sentido un planteamiento claro y una reivindicación clara. El planteamiento es, oye, las otras fuerzas políticas, que sí que son la mayoría democrática en el municipio de Arona, frente a los dos de 25 concejales que tiene y concejalas el municipio de Arona, a esas fuerzas políticas les decimos que si puede ser, se muevan y que lo hagan cuanto antes, porque un segundo más con la ultraderecha en el grupo de gobierno de Arona causa un daño tremendo a las personas LGBTIQA+, a todas esas personas, más de 500 personas, medio millar de personas que hemos dicho, que atendemos en el municipio de Arona y que seguiremos atendiendo, le pese a quien le pese, y aunque el concejal Naim Llanes y consejero del Cabildo ya podría tener los datos más actualizados, no se entere un carajo, si me lo permite, de qué trabajamos o no trabajamos los colectivos LGBTIQA+, diversas, libertrans, Caminar, Intersex y Apertura en el municipio de Arona. Pues ahí está dicho. Sergio Siberio, secretario de la Asociación Diversas, que te agradezco muchísimo que una vez más hayas estado aquí con nosotros en la antena de la radio, en la antena de Onda Tenerife, y nos hayas explicado pues este nuevo, lo que tú consideras esos errores que cometió en la entrevista de ayer Naim Llanes, entre otras cuestiones, cuando hablaba de los colectivos LGTBI. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias, Javier, por brindarnos siempre la antena de la radio para responder y poner blanco sobre negro ante las mentiras, en este caso de la ultraderecha de Arona. Un abrazo grande y sigamos mirando al sur sin perder nunca el norte. Efectivamente. Que disfrutes del jueves, que tengas buena jornada. Igualmente, un abrazo. Que tengas buen día. Hacemos nosotros una pausa de publicidad y entramos en el último tramo
de esta edición de Mirando al Sur. Y vamos a hablar un ratito, si todo va bien, de los aranceles de Trump y cómo nos pueden afectar, sobre todo en la agricultura, donde los grandes perjudicados pueden ser el tomate y el plátano. De hecho, pueden ser expulsados de los mercados. En fin, tremendo si esto al final es así. Publicidad y en cuestión de minutos regresamos.